Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes en su canal de Laico a Laico. Y bueno, estamos reflexionando con ustedes acerca de lo que es el beato Anacleto González Flores. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos también aquí un invitado que ya nos ha acompañado también en temas anteriores, donde, bueno, pues nos ha acompañado a reflexionar lo que es la vida de Anacleto González Flores. Y que el día de hoy, bueno, pues tenemos una reflexión muy importante, muy interesante acerca de lo que es la misión y el ministerio de los laicos, basándonos también en los escritos periodísticos de lo que es el beato Anacleto González Flores, tocando lo que es la cuestión social. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas noches a todos. Sí, y entonces, ¿qué te parece si abrimos lo que es esta reflexión, Juan Carlos, con lo que tenemos para lo que es esta audiencia el día de hoy, donde vamos a reflexionar pues este tema tan interesante acerca de lo que es el problema y la situación que hoy estamos viviendo también en nuestro país? Claro, sobre todo basándonos pues también en la vida y en el modelo de Anacleto González Flores. Es correcto. Anacleto González Flores, aparte, era un hombre muy versátil. Y él estudiaba también sociología y estudiaba las filosofías y las corrientes de pensamiento filosófico de su época. Y con ese gran bagaje filosófico, cultural, histórico que tenía el beato, él hace un análisis de los problemas, de la raíz del problema nacional. Y no solo el problema nacional, sino el problema del ser humano, que se enraiza y que él lo denomina como la cuestión social. Entonces, él comenta en esta situación de la cuestión social, hace un análisis de lo que está sucediendo en México hace casi 100 años, Arturo. A 100 años. Sí, yo creo que sí tenemos que ver que esto no está lejos de lo que es la misma realidad que estamos viviendo hoy en el país, Juan Carlos, acerca de lo que es pues esta situación que sin duda también pues reclama reclama al mismo tiempo lo que es el problema de cada uno de nosotros. Sabemos que estos tiempos, bueno, pues los conocemos profundamente dentro de lo que son también los problemas que estamos viviendo, lo que nos han traído, el mismo movimiento que ayer agitaba también a los pueblos. Sin duda, hoy encontramos también dentro de lo que es familias todavía inspiradas en lo que son principios eternos de lo que es la verdad. Hay que señalar lo que es esta solución de las cuestiones que más vivamente inquietan también a lo que es nuestra sociedad. Y el gran problema pues es Juan Carlos, la violencia que encontramos también hoy en nuestra sociedad, que sin duda, bueno, pues no podemos decir que a lo mejor es una problemática similar a la que se tenía con Anacleto González Flores dentro de lo que era la cristiada, pero sí podemos decir que es una violencia que exige también hoy un compromiso también de nosotros los laicos, un acoso escolar, el bullying que encontramos también hoy dentro de lo que es también la misma educación, y qué decir también de las mismas adicciones que han crecido también un 38% dentro de lo que es también este mismo año, y qué decir también de la misma delincuencia. Así es, el beato Anacleto hace un análisis profundo de su época y él reflexiona acerca de qué es lo que ha llevado a nuestro país a esa situación de crisis. Recuerden que para 1915, 1926, que son los años de mayor influencia de la vida del beato, México está pasando en la era posrevolucionaria
Entonces había matanzas, había derramamiento de sangre, venganzas, desestabilidad política, económica, social. Y en esta reflexión el beato nos pone 3 principios básicos de profundización. El primero es que las personas debemos reflexionar cuál es la raíz de nuestros problemas nacionales y que esos problemas los debemos de conocer profundamente, y además debemos de proponer la solución católica del problema. ¿Por qué católica? Porque nuestro país, tanto en aquella época como actualmente, la mayoría de sus individuos y que lo conforman nuestra nación son católicos. Y aparte, esto tiene también una gran importancia, porque de la raíz religiosa, la raíz más profunda del pensamiento del mexicano es la religión, y de esa raíz religiosa viene la solución más profunda de los problemas sociales. Sí, yo creo que esta solución a lo que son estos problemas que nosotros encontramos dentro de lo que hoy también nuestra misma sociedad, yo creo que podemos hablar de muchos aquí, Juan Carlos, y podemos enumerar bastantes también que tenemos acerca de lo que es también la misma pobreza, la misma corrupción también que ha aparecido también dentro de lo que son los primeros lugares, dentro de lo que es también nuestro país, y sobre todo pues todo este tipo de injusticias también que estamos encontrando también hoy en la misma sociedad. Yo creo que, bueno, pues son retos que nosotros también tenemos también para cada uno de nosotros, pero yo creo que es importante que pongamos también la mirada en lo que es el beato Anacleto González Flores. Así es, mire, él hace la primera reflexión acerca de cómo en nuestro país se han querido solucionar los problemas. Y él dice, a ver, hemos querido solucionar los problemas a base de decretos y de leyes políticas. Y seguimos en esa misma muletilla de propuesta a la solución de los problemas sociales. Hay un problema de violencia, hay que modificar la Constitución. Hay un problema en la cuestión económica, la Constitución. Hay un problema en orden moral, en esta cuestión de la ideología de género, matrimonios del mismo sexo, lo que tú quieras, hay que cambiar la Constitución. Quieren cambiar los problemas del país a base de leyes. Y dice el beato, el problema es más profundo, el problema radica en la forma en cómo el mexicano siente, piensa y vive. No se va a cambiar la realidad a partir de puros decretos, a partir de puras normas, a partir de puras leyes. México es un país en donde tiene una constitución bastante extensa, muy buena, muy bonita, pero que no se cumple. Sí, tristemente, y que encontramos también dentro de esto, también Juan Carlos, bueno, pasan estas leyes, todo lo que encontramos, lo que tú mencionas, y bueno, ¿y dónde aparece entonces lo que es la vida del católico, la vida del ciudadano, la vida del ser humano? Que parece ser que se modifican lo que son estas leyes, y bueno, parece ser que no aparecemos, parece ser que pasan por encima de nosotros. Fíjate que esa es otra cosa que también el beato pensó como una cuestión a la solución del problema social. Ahorita vamos a definir para el beato qué es la cuestión social y cuál es el problema de la cuestión social. Pero él comenta primero, en esta pregunta que tú haces tan acertada de que dónde están los católicos, nosotros hemos dejado que las demás personas nos dirijan y nosotros nos movemos al viento de lo que soplan las modas. En vez de nosotros modificar nuestro contexto, nuestro ambiente social, somos veletas que mueve el viento y nos dejamos absorber por los criterios culturales y sociales que vengan de donde vengan. Somos tan fáciles, tan maniables de manipular. Entonces, el católico no está viviendo su dignidad y su responsabilidad de hijo de Dios. Y en eso radica, parte de la solución del problema de la cuestión social. Sí, yo creo que son muchos eufemismos que encontramos también hoy en nuestra sociedad y que vivimos bajo el peso enorme también de la situación que estamos viviendo también hoy en este país. Yo creo que los grandes problemas que interesan también para que profundicemos hondamente a la humanidad deben ser conocidos hasta en sus últimos detalles, Juan Carlos. Así es, miren, por ejemplo, tan solo por poner un ejemplo de la reflexión de nuestros problemas sociales, por ejemplo, en México, ¿por qué hay tanta violencia? En todos los países, en todos los lugares, siempre hay desadaptación social, hay crímenes, hay crimen organizado, hay desorden social. Eso es innegable, muy bien. Bueno, no creo que sea bien, pero bueno, existe. La cuestión es,
¿por qué en México la violencia es particularmente inaudita? Pudiéramos decir hasta en términos teológicos, hasta diabólica. ¿Por qué en México? Entonces, tenemos que estudiar a fondo el problema en por qué nuestra sociedad, por qué nuestra nación está profundamente herida y respondemos con tanta violencia ante las situaciones adversas. Entonces, esa es una parte. Y la otra que comenta bien interesante el beato es un problema social, la violencia, las adicciones, la cuestión económica, la cuestión política, dice el beato, primero tiene que ser resuelta en la teoría y después en la práctica. Esto Arturo, amigos, es algo muy interesante, porque si nosotros no estamos acostumbrados a reflexionar, a pensar, a rumiar profundamente, a discernir desde un punto de vista, si lo quieres ver, teológico o religioso, nuestros problemas, la solución práctica nunca va a llegar, o si llega va a ser equivocada. A veces hacemos muchas cosas, pero inútilmente. Entonces, se está desgastando el tiempo y las energías sociales, a veces en soluciones que no son auténticas o que no llevan a una unidad social. Claro, que no llevan la fuerza necesaria para dar una respuesta también pues a los problemas que mencionamos. Bien, pero vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con todos ustedes. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. De Laico a Laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bien, ya estamos de regreso aquí con todos ustedes en esta reflexión que estamos hablando acerca de lo que es, bueno, pues esta cuestión social que está tan delicada dentro de lo que es también hoy nuestro mismo ambiente. Ya hablábamos en el bloque anterior, Juan Carlos, cómo nosotros mismos pues hemos permitido también lo que es también, bueno, pues esta lucha también que muchas veces no atendemos, no hacemos caso de lo que estamos viviendo y bueno, por eso encontramos también muchas repercusiones dentro de lo que es también nuestros católicos y los mismos ciudadanos también. Es correcto, Arturo, hemos cedido la iniciativa de la solución de los problemas sociales a los políticos. Fíjate que yo encontré una vez en un libro una definición de política que se me hace cómica pero a la vez muy cierta. Dice, la política es el arte de hacer que la gente no se meta en lo que sí le importa. Entonces, nosotros hemos cedido culpablemente o ignorantemente, como tú quieras, la solución de los problemas sociales y nacionales a los políticos. Queremos que los políticos y en la escuela nos eduquen a nuestros hijos, nos resuelvan el problema de la inseguridad, que luego nosotros mismos
vivimos violencia o ejercemos violencia desde nuestras casas a nuestros hijos, a nuestra esposa. Entonces, cuidado. Sí, y cuidado. que es un tema que viene fuertemente, que va a ser lastimado también en este año que vienen elecciones, Juan Carlos, donde, bueno, lo vamos a ver nosotros. Si nosotros no sabemos discernir bien nosotros lo que queremos para nuestra nación, yo creo que vamos a encontrar todo este tipo de problemas que ya se vienen cuajando también y que los estamos viendo. Es correcto, ahorita con todo cariño y respeto me invitas a tu programa, pero al rato que me defina políticamente a lo mejor hasta me vas a cancelar. Ya no queremos No aquí te este creas, hombre. pero como lo que tú bien comentas es de que puede ir generando polarizaciones en los grupos, en las estructuras, en las propias familias. Por eso queremos definir ahorita qué es la cuestión social desde la reflexión del beato Anacleto González Flores. Él comenta, la cuestión social, dice, es la armonía de las energías sociales buscando un bien común que beneficie a todas las partes de la sociedad. Es decir, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo los creyentes con los no creyentes, con los obreros, con los campesinos, con los profesores, con los ricos, con los pobres, con toda esta diversidad cultural y social que hay en México, para buscar un bien común en donde todas las partes se vean beneficiadas, donde no nada más se vea y se instauren o se diseñen leyes para favorecer a nada más a ciertos grupos y sectores, sino que sean leyes que favorezcan a todos. Entonces, esta situación de la cuestión social es algo verdaderamente complejo en el que todos debemos de participar buscando el bien común. Entonces es algo que no es sencillo, ¿eh? Claro, así es uno de los principios de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Pues qué importante es esto, ¿no? Que un católico, que un ciudadano vaya y conozca lo que son los principios también de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Si no, pues se seguirá disparando al aire nada más, Juan Carlos. Sí, y a lo mejor esta cuestión social que estamos viviendo, que exige también lo que es un compromiso de parte de nosotros, bueno, pues muchas veces en esto quedamos a deber. Sí, por eso el beato decía que la cuestión social, más que una cuestión de hechos, es una cuestión de principios. Eso es bien interesante porque dicen, a ver, no, pues yo lo que quiero ver son actitudes, acciones, hechos. Y el beato dice, a ver, espérate, analiza qué pensamiento es lo que te hace actuar de esa manera. Porque un pensamiento sano en la búsqueda de un bien común es lo que a fin de cuentas nos va a poner verdaderamente de acuerdo. Pero si nada más estamos buscando nosotros el beneficio social, el beneficio económico, el beneficio político, simplemente no voy a tomar en cuenta tu existencia ni en el plano político, ni social, ni económico. Y mientras yo esté bien, lo que a ti te pase, pues sí, no yo me creo va. que esta cuestión social tiene que ir basada también en lo que es testimonios de credibilidad, de hechos, pero también, como lo menciona también este párrafo de lo que menciona también Anacleto González Flores, de principios, de valores, donde nosotros también pues seamos solidarios, seamos justos, también seamos honestos, Juan Carlos, también con nuestra misma familia, con la misma sociedad. Yo creo que no hay otra forma por la cual nosotros podamos ayudar a este mundo, a nuestra sociedad, si no es empezando con lo que son estos valores cristianos que nosotros debemos de vivir en la misma familia y en nuestra sociedad. Mira, con eso tú has dado al clavo del tema maravillosamente. ¿Cómo llega una persona en los hechos a ser honesta? Un esposo a ser trabajador, a ser responsable, a ser fiel. Una mujer a ser también solidaria, fiel, trabajadora. ¿Cómo llega una persona a la convicción de esos principios? Las ideas. ¿Y cuál es la idea suprema del bien? Dios. Por eso para el beato es imposible llegar a un bien social si destierras del pensamiento de la sociedad la idea de Dios. Por eso el beato luchó contra el liberalismo y contra el socialismo. Claro, y que es donde se derivan lo que son estos principios y estos valores que nosotros pues les comentamos a todos ustedes. Bueno, pues sabemos también que debemos pasar de lo que decía también lo que era el beato Anacleto González Flores, del análisis, Juan Carlos, de lo que es la superficie de las cosas a las profundidades que encierran también a lo que es el verdadero secreto. Es correcto, o sea, lo que nos invita el beato es ver más allá de las apariencias. ¿Por qué las cosas son así y por qué las cosas funcionan como están funcionando?
Entonces, el beato llega, fíjate, él llega a la conclusión de que la Revolución Mexicana, que era el ambiente social que se estaba viviendo en su época, le hacía daño a la sociedad. Y él también llegó a la conclusión de que el socialismo era el peor de los males que podía acontecer para un país como México. Porque él decía, si se quita del horizonte de una sociedad la idea de Dios, entonces ¿de dónde la persona va a beber la belleza, la bondad, el bien y el orden? Dice, si tú quitas a Dios del horizonte social, la sociedad no va a tardar mucho tiempo en devorarse y destruirse a sí misma. Sí, yo creo que esto es importante y para esto, bueno, debemos de preguntarnos qué es lo que piensan también las generaciones y una vez conocida también lo que es esta idea de lo que es la doctrina, bueno, pues también qué podemos aportar también nosotros. Yo creo que hoy en día vivimos también lo que es una desorientación en 5 momentos que es importante que nosotros también se las compartamos a ustedes. Vivimos una desorientación religiosa, ¿sí?, que nos afecta a todos, Juan Carlos. Es correcto. El beato las enumera de lo más importante a lo menos. Y él pone la cuestión religiosa, política, moral, jurídica y económica. Volvemos a lo religioso en el sentido de que, volvemos a repetir, si una sociedad quita del horizonte de su vida social, económica, política, jurídica, moral a Dios, va a ser un caos, va a ser un caos. Y fíjense, qué casualidad que los pensamientos posmodernos no tienen en su horizonte ni en sus principios ninguna idea de Dios, ninguna idea. Claro. Y la situación es que ahorita, como estamos actualmente 2023, ¿qué solución le veremos, por ejemplo, al problema de la violencia? No se lo vemos en el horizonte, no lo vemos en el horizonte. No. ¿Por qué no lo vemos? Porque en el horizonte social actual, en el 2023, no existe la idea de Dios. No existe la idea de Dios. Mucha indiferencia, mucho ateísmo que encontramos hoy. Y bueno, y en esta desorientación religiosa, bueno, lo podemos ver y podemos aquí encontrar también nosotros, pues muchos ejemplos también acerca de lo que es también los ataques a lo que se han dado a esta libertad religiosa. Tú, Juan Carlos. Es correcto. Fíjate, los ataques a la libertad religiosa son frutos de la desorientación política. Es decir, cuando queremos quitar del horizonte de la organización social a Dios, entonces Dios no hace falta en las estructuras políticas, ni en las leyes, ni en las normas, ni en nada. Y el problema de todo esto es que después entonces, ¿de dónde vamos a tomar el ejemplo social para llevar un orden? Si hemos quitado del horizonte al ordenador, al autor de todo, exactamente. Entonces, sí, yo creo que bueno, entonces por eso esta es la que perjudica y lastima lo que es esta desorientación religiosa que hoy vivimos también dentro de lo que es nuestro país. ¿Qué decir de la desorientación también moral que estamos viviendo también hoy en nuestro México, Juan Carlos? Pues fíjate, la desorientación moral es fruto de la desorientación política, porque fíjate, ahora lo moral ya es asunto político. Uno de los principios del feminismo radical actual es que lo personal es político y por lo tanto está sujeto a las normas del Estado. O sea, lo político ya tiene repercusión hasta lo que vivimos en la cama. Sí, o sea, de tu identidad sexual, cuántos hijos vas a tener, quién los va a mantener, si eres hombre o mujer, si te desarrollas en el plano sexual como hombre, como máquina, como persona, como bestia, como lo que sea. Bueno, y lógicamente también pues va a perjudicar y va a desorientar, bueno, pues tristemente lo que nosotros encontramos también hoy, lo que es la desorientación económica. Fíjate cómo todo es progresivo. Entonces, la desorientación política trae como fruto la desorientación moral, jurídica y económica, porque de las leyes injustas surge una repartición de las riquezas injustas. Claro, si no, fíjate, si tan solo si el gobierno no regula, por ejemplo,
las tasas de interés o los intercambios comerciales entre las empresas y las personas? ¿Qué quiere decir? Que una empresa te puede vender algo al precio que quiera, con el interés que sea. Con las ventajas. Y con todas las ventajas. Claro, bien, bueno, pues estamos aquí en esta reflexión que estamos haciendo para todos ustedes acerca de lo que es el beato Anacleto González Flores. Bien, quédense aquí con nosotros, regresamos con ustedes. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Bien, pues ya estamos aquí de regreso con todos ustedes en esta reflexión tan interesante que tenemos acerca de lo que es, bueno, pues la cuestión social también, que hoy sin duda también la vivimos también en nuestra sociedad, en nuestro país, y estábamos hablando de esta desorientación religiosa que sin duda también, bueno, pues parece ser que ha querido ser oscurecida también por lo que es la desorientación política que vivimos también en el país, la moral, pero qué decir también de la jurídica, Juan Carlos. La desorientación jurídica es fruto de la desorientación moral. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, la persona, nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros senadores, no tienen en su horizonte bien definido lo que es la justicia, la persona, la dignidad del ser humano, sus necesidades más profundas, entonces personas que no conozcan su historia, su pasado, su pueblo, ¿de qué forma van a hacer leyes? Pues leyes injustas, leyes que convengan a ciertos sectores o estructuras sociales. Fíjate que ahorita que mencionas esto es una reflexión bien importante porque muchas veces no conocemos como ciudadanos, podemos decirlo como cristianos, como católicos, ni siquiera conocemos a los candidatos que nosotros vamos a elegir. Mira, tan solo fíjate, ejemplos, ahí te va. México es el único país de Latinoamérica, bueno, del continente americano, junto con Cuba, que los padres de familia no tenemos el derecho de educar a nuestros hijos de forma institucional. Es decir, que si yo a mi hijo quiero hacer homeschooling con él y quiero que la SEP me reconozca esos estudios, no me los valen. No me los valen. Ni en México ni en Cuba se vale. Qué curioso, ¿no? Cuando el pensamiento de corte progresista viene con ideas socialistas. Qué interesante. O por ejemplo, ¿qué podemos opinar de leyes que favorezcan más la vida de los animales que de las personas? Sí, tristemente. Bueno. Entonces, todos esos son ejemplos claros de desorientación jurídica. Otro ejemplo. Y que desconocemos, Juan Carlos. Pero bueno, otro ejemplo. Si tú y yo nos organizamos aquí en Celaya como con 100,000 personas y queremos hacer un partido político, no podríamos tan fácilmente. No podríamos. La ley ya lo contempla en algunas cosas, pero tendríamos que llenar un montón de requisitos que casi te obligarían a decir, métete en los partidos que ya están. O renuncia, no habría otra. Entonces, esta desorientación jurídica, lo que va causando, junto con la religiosa, la política, la moral, son un montón de problemas sociales. Y lo que está generando es que pareciera casi imposible
que los mexicanos nos pudiéramos poner de acuerdo en algo. Híjole, sí, yo creo que ahí está el reto, ¿no? Para todos nosotros como ciudadanos, como cristianos, como, no sé, católicos y no católicos, en esta confusión social y el conflicto social que es con armas y que únicamente está siendo aprovechado por lo que es los partidos políticos. Pues fíjate que por los partidos políticos y por los poderes fácticos que se están estructurando en nuestro país, porque ya pensar que el crimen organizado no ejerce un poder es ignorar este elemento importantísimo en la sociedad. Y que está rebasando muchísima estructuras, gobiernos, autoridad y todo. Poderes, o sea, es algo realmente preocupante que nos lleva esta reflexión a la quinta desorientación que hablaba el Beato, a la última. La de la economía. Así es, Arturo. Entonces, la desorientación económica es fruto de la desorientación jurídica. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay leyes justas, a fin de cuentas el que va a pagar los platos rotos es el que tiene menos dinero. Híjoles, pues bueno, pues tristemente nos encontramos dentro de lo que es esta cuestión social, donde encontramos tempestades, catástrofes, desoladoras, bueno, y que al final de cuentas, bueno, pues alguien tiene que remediar lo que es esta situación. Y yo creo, bueno, ¿quién está en este siglo, Juan Carlos? Pues fíjate que yo creo que quienes estamos somos nosotros, y que lo que estamos invitando con estos programas bastante interesantes es de que ya nos pongamos, fíjate, tenemos que usar el método que nos está proponiendo el Beato. Primero, antes de hacer algo, hay que orar, para que después te pongas a pensar y después empieces a hacer. No, y dijo algo bien claro también el Beato: después de que pienses, repiensa bien las cosas. Sí, porque en México nos estamos perdiendo mucho tiempo de las energías sociales en cosas que no son importantes. Entonces, híjole, también eso también es un drama, ¿eh? Eso también es un drama. Y sí, y yo creo que son energías que realmente que si nosotros no afrontamos, si nosotros no asimilamos la situación que estamos viviendo, bueno, pues es por eso que encontramos también todo lo que es esta desorientación social dentro de lo que es nuestro país. Es correcto. Entonces, fíjense, sí tenemos un desafío enorme los católicos mexicanos, el desafío de vencer la ignorancia culpable. Una de las cosas que más trabajo nos cuesta a los mexicanos es sentarnos a leer. Ahorita la cuestión de las redes y los teléfonos inteligentes y las redes sociales, perdón por la palabra, pero nos están estupidizando a la población, de tal manera que nos está costando más trabajo pensar cómo afrontar nuestra vida y cómo resolver nuestros problemas. Cierto, sí nos está rebasando todo esto, y bueno, no es porque sean malos, sino que bueno, hoy no podemos encontrar nosotros a una persona, yo muy raro puedo encontrar una persona que pueda tomar un libro y que pueda leer, sentarse a leer, yo lo veo ya muy raro, ya no encuentro una persona que diga yo, caray, mira, esta persona es con mucha devoción a la lectura, como lo era Anacleto González Flores. No se ve, Juan Carlos. Fíjate que has dicho también algo muy acertado, Arturo. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la tecnología, para nada es mala. El problema es que nosotros no sabemos usar para bien las redes sociales en esta reflexión de los tipos de desorientación social. Fíjate, son herramientas súper padrísimas para trabajos, para comunicación. Este programa es un ejemplo de esto. Cómo a través de las redes puedes llegar a muchísimas gentes, pero fíjate, la mayoría de la gente, ¿en qué ocupa su tiempo cuando ocupa las redes? O sea, volvemos a lo mismo, el problema del mexicano es cómo piensa. Y cómo ejecuta, ¿verdad? Así es. ¿De qué manera? Entonces, bueno, si piensa mal, mira, si ora poco, piensa poco, ¿qué es lo que va a hacer? No, bueno, pues no se va a Nos vamos a ir de una... error en error. Y no se va a poder dar una solución, bueno, a lo que es esta causa tan
bueno, tan desafiante que estamos viviendo también hoy en nuestro país, lo que es esta cuestión social. Bueno, todos estos problemas, Juan Carlos, nosotros pues los vamos encontrando y no podemos decir que se le ha dado una respuesta a lo que son estos problemas. Tristemente, sí, se busca la forma, se analiza, y por eso ponemos el ejemplo también de Anacleto González Flores, porque bueno, una persona muy analítica, una persona que hablaba antes de hacer las cosas y decía tenemos que pensar, pero también decía tenemos que repensar bien las cosas antes de hacer lo que es una acción social. Es correcto. Entonces, podemos hacer como una especie como de síntesis del método de Anacleto: orar bien, pensar bien, para actuar bien. Pero a veces nos queremos brincar los procesos, y yo quiero ser muy reiterativo en esto. Si no enseñamos a nuestros niños, a los jóvenes, a los adultos, en nuestros movimientos laicos, en las estructuras sociales y políticas, a pensar, a tener amor a la lectura, al arte, a la belleza, al bien, al orden, al sentido profundo que dan razón a las acciones positivas, esto no va a empezar con un cambio, Arturo. Claro. Porque no nada más es de decir, no robo, no mato, pero luego no hacemos nada. O tengo la intención de hacer esto y nunca lo haces, o mañana ha pasado esto, y yo creo que se queda nada más ni constancia, ni proyectos, organización, ni trabajo, ni análisis, ni estrategia, y así nos la andamos llevando. Y sí, y tristemente no damos respuesta, bueno, pues a estas necesidades, a estos problemas tan desafiantes, ¿verdad?, de la que vamos viviendo social. También dentro de lo que es pues esta cuestión social. Bueno, pero bueno, tenemos correcto. Este ejemplo tan grande de Anacleto González Flores, que sin duda, bueno, pues hemos venido ya también tocando dentro de lo que son estos temas para todos ustedes, y que, bueno, siempre va a ser una inspiración también para todo el laicado mexicano. Así es, y esta inspiración es de que tenemos que tener conciencia que el gran problema de nuestro país es la cuestión social. Es decir, ¿por qué estamos tan divididos? ¿Por qué estamos tan polarizados? Tenemos que reflexionar cómo llegamos a este punto, cuáles fueron las corrientes de pensamiento, cuáles fueron las estructuras políticas, sociales, jurídicas, morales, incluso hasta religiosas, que nos han llevado así como estamos. Porque a veces podemos decir, el problema es el gobierno, a veces también el problema es desde la iglesia. Y la gente puede pensar, es que son los sacerdotes. No, son los laicos que no estamos trabajando para que otros laicos también se formen. Claro, de una organización como la llevó Anacleto González Flores. Bien, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con todos ustedes. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Octubre, mes de las misiones. Nuestra diócesis de Celaya te invita a cooperar en las actividades misioneras de la Iglesia en el mundo. Acompañemos a nuestro señor obispo este sábado 21 de octubre en la marcha misionera a partir de las 4 de la tarde desde la Calzada Independencia, y a las 5 de la tarde rezaremos el Santo Rosario en el estadio de béisbol en nuestra ciudad de Celaya. Y al día siguiente, 22 de octubre, celebremos el Domingo Mundial de las Misiones, enviando tu aportación económica a Tierras de Misión a través de la colecta que organizarán todos los templos de nuestra diócesis. Ayudemos al Papa con las misiones. O vas, o envías, o ayudas a enviar. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en esta reflexión que estamos hablando, Juan Carlos, acerca de lo que es, bueno, pues esta cuestión social que estamos viviendo también hoy dentro de lo que es nuestra sociedad, y que, bueno, al mismo tiempo ya lo veíamos también como un gran problema también que tenemos que entender y atender también para poder resolver lo que es esta situación que vivimos también hoy en el país. Así es, Arturo. Pues vamos a hacer una especie como de resumen para ir concretando las ideas
maravillosas que profundizó el beato Anacleto González Flores sobre la cuestión social. Y la primera sería decir que la cuestión social, más que una cuestión de hechos, es una cuestión de principios. Es decir, se debe de fundamentar primero en una solución teórica basada en un pensamiento fundamentado en la belleza, en el orden, en el bien, es decir, en lo eterno, o sea, Dios. Sin Dios, sin el horizonte social de Dios, no vamos jamás a ponernos de acuerdo. Claro, no se puede caminar sin lo que es esta luz. Bueno, y hay un apartado del Evangelio, Juan Carlos, que quisiera aquí también resaltar un poquito. Vivimos entre lo que es esta oscuridad, entre lo que son también estas sombras que cada día también quieren opacar lo que es nuestra sociedad. Y bueno, que no hay un apartado dentro de lo que es el Evangelio donde nos dice, ustedes son la sal y luz de este mundo. Es correcto, y a veces muy poco entendido. A veces la sal no solo es lo que da sabor, sino también lo que preserva de la corrupción. Entonces el laico también debe ser celoso de sus cosas, de su familia, de sus hijos, de su matrimonio, de su fe, de su familia, de su patria. Sí, Y tristemente. preservarla de la corrupción, ¿eh? O sea, porque a veces como que somos muy dejaditos a que ideologías, filosofías, pensamientos, libros nos masillen, nos ofendan, nos digan, y a veces como que andamos medio Nos quedamos dormidos. por ahí Sí. a la mitad de la vía. Yo creo que cuando dejamos nosotros de ser sal y luz de este mundo, yo creo que por eso encontramos todo esto que estamos afrontando también hoy en lo que es esta reflexión. Dentro de lo que es el segundo también nos menciona y nos dice que la cuestión social, Juan Carlos, más que una cuestión de hechos, es una cuestión también, ya mencionábamos, de principios. Y esto requiere también lo que es una solución teórica, pero también al mismo tiempo práctica. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el mexicano, que el laico, tenemos que conocer nuestra historia, la historia de nuestro país. ¿Ya lo Debemos mencionaste? de conocer nuestra fe, debemos conocer nuestra familia, lo que queremos en nuestra vida, nuestra propia identidad. Por eso decía el beato, educaba a los jóvenes para mirar de frente, pisar recio y hablar fuerte. Y hablar fuerte, O sea, exactamente. hombrecitos, mujercitas. Y decía, de y a veras. quien no le guste dijo que le camine, que se vaya. Así decía, de Entonces, fuerte, ¿eh? Era exigente. Y era radical, o sea, pero solo así se puede cambiar de forma positiva las cosas que no están bien en el mundo. Así es. Bien, sabemos también que debemos aprender a analizar lo que son también las cosas y no de una manera superficial, Juan Carlos, sino con una profundidad para estar en condiciones también de ofrecer lo que es una respuesta, una solución a lo que son estos problemas que hemos mencionado dentro de lo que es esta cuestión social. Es correcto, porque mira, si no tenemos si no tenemos conciencia del problema, ahí se va a estar anidando y se va a hacer hasta más grande. Y la otra es, no es suficiente con saber que hay un problema. Tenemos que saber qué provocó el problema, y la otra es cómo solucionar el problema. ¿Cómo? O sea, tenemos que Solucionarlo y pasar por lo afrontarlo. que decías anteriormente, por la práctica, pero tenemos que ofrecer una solución. Y lo que el beato decía es, bueno, entonces, ¿cuál es la solución católica del problema? Eso se los quiero poner como un tip o como algo positivo que nos podemos llevar del programa. A ver, estoy peleado con mi esposa, me voy a divorciar. ¿Cuál es la solución católica del problema? A ver, ya me di cuenta que mi hijo está consumiendo drogas. Ok, bueno, qué triste, este es un problema. ¿Cuál es la solución católica del problema? Ya me di cuenta que mis hijos tienen indiferencia religiosa, que les vale Dios, la fe. ¿Cuál es la solución católica del problema? Tengo un problema con el vecino, no sé qué tantas. ¿Cuál es la solución católica? Porque a veces proponemos la solución egoísta del problema, la solución gay del problema, la solución política del problema, la solución económica del problema, la solución ideológica del problema, y la solución católica. Y se nos olvida tomar lo que es el aspecto doctrinal, sobre todo basándonos en lo que es la Santa Madre Iglesia, lo que nos menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, que sin duda ahí encontramos lo que son todos estos principios, estas bases, estos fundamentos que sin duda pues nos ayudan para ser mejores personas Claro, dentro de lo que claro, es nuestra sociedad. Bueno, y son las ideas las que dan su fisonomía también, Juan Carlos, a las personas, pero también a lo que son los pueblos. Fíjate que esto también a mí se me hace genial esto que dice el beato, porque sí es cierto. Cuando un pueblo adopta una idea,
cambia su fisonomía. ¿Por qué en México hay tanta sangre y hay tanta violencia? Porque hemos aceptado culturalmente que los narcocorridos y la violencia y la cuestión de la depravación sexual es un bien. Un bien. Entonces, los niños lo imitan, los jóvenes lo imitan, los señores lo imitan, los abuelos los imitan, y los frutos, pues es esta cuestión social que estamos viviendo de descomposición. Y nos hemos mentalizado, ¿verdad?, que la situación que estamos viviendo hoy en el país tenemos que verla así. Yo creo que aquí viene también para que nosotros podamos escuchar también las frases, la lectura también de San Pablo, donde habla acerca de lo que es a los romanos, donde dice, cambien su manera de pensar, para que sí también pues cambie lo que es su manera de vivir. Está fundamentado en lo que dice el Beato. Sin duda yo creo que el Beato eso ya lo vivió. Y por último, tenemos que sumar al mayor número de personas que ya se están dando cuenta que tenemos que aportar los católicos, los laicos en general, la solución católica a los problemas de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestra nación. Tenemos que hacer conciencia para empezar a organizarnos y a hacer algo, Arturo. Sí, yo creo que con este punto vamos a finalizar lo que es esta reflexión. Y bueno, qué bueno que lo mencionas, Juan Carlos, porque bueno, yo creo que dentro de lo que es nuestra sociedad, así como tenemos muchos desafíos, también encontramos mucha gente buena, mucha gente que tiene una carrera, que es un abogado, ¿sí?, que sin duda también puede aportar también muchísimo también a la sociedad, sobre todo si tiene lo que ya hemos mencionado, lo que son estos principios, lo que son estos valores, y qué decir también de toda esa gente también pues que ejerce lo que es una carrera y que sin duda, bueno, pues nomás lo que le hace falta es lo que menciona ahí, es sumarse a lo que es esta tarea que tenemos como ciudadanos y como iglesia también. A México le urgen dirigentes que puedan dar ejemplo y que también sepan sumar a unidad. No sé ojalá que estos programas lo vean gente de movimientos católicos. Yo les quiero decir qué significamos nosotros como movimiento a la unidad de la iglesia. ¿Qué significamos? Porque a nuestro movimiento significamos frutos, trabajo. Qué padre, felicidades. Pero ¿qué sumamos en unidad y en organización para la iglesia, para la sociedad? Bueno, pues ahí está la invitación, médicos, maestros, abogados, profesionistas, ojalá que puedan escuchar lo que es esta reflexión que nos ha compartido también aquí Juan Carlos Rocha, y bueno, que todo esto es para edificar lo que es el reino de Dios, Juan Carlos, y para poder mejorar en este proceso donde, bueno, pues vamos caminando, viene otro día, viene otro reto, viene otro mes, viene otro año, y bueno, pues son retos también para nosotros como laicos. Así es, por eso de verdad, gracias por la invitación y los felicito por el programa, porque concientizar a las personas de estas situaciones nos va enriqueciendo y va aportando la semillita de unidad que tanto necesita nuestra iglesia y nuestra ciudad, nuestra patria. Bien, y tenemos también ya por ahí preparados lo que son unos avisos dentro de lo que es nuestra diócesis de Celaya, y bueno, que también, bueno, pues hoy está también aquí uno de los organizadores que está al pendiente de lo que es también este evento que vamos a tener el 21 de octubre en lo que es el estadio de béisbol, con lo que es el Rosario Viviente, pero también se va a tener una marcha, Juan Carlos. Así es, miren, fíjense, a colación de lo que estamos hablando de la cuestión social, una de las soluciones católicas al problema es unirnos para orar. Por eso los queremos invitar el próximo sábado 21 de octubre a que se sumen a la marcha misionera. Los citamos a las 3 de la tarde en la Calzada Independencia, para que salgamos a las 3 en punto rumbo al estadio de béisbol de la Unidad Deportiva Miguel Alemán, y ahí rezar juntos el Santo Rosario. Si algo va a unificar a nuestra querida ciudad es Dios, y es nuestra Madre Santísima. Y que salgamos a marchar, a peregrinar, ¿verdad? ¿A partir de qué hora, Juan Carlos? Hay que vernos a las 3 de la tarde, ahí en la Casa de Independencia, y salimos en punto de las 3:30. Por favor, les suplicamos que seamos puntuales. A las 3:30 en punto, salimos de la Casa de Independencia rumbo al estadio de béisbol. Seguramente que toda esta gente que va a peregrinar y que va a caminar hacia lo que es al estadio de béisbol, bueno, pues también se le dará un mensaje también a toda esta gente, y por qué decir que no también pues a nuestras autoridades, Juan Carlos. Pues el mensaje es de que los católicos seguimos teniendo fe, que no nos avergonzamos de mostrar la fe en la sociedad y en los espacios públicos, y que Dios sigue teniendo una presencia importante en el horizonte social de nuestra ciudad de Celaya.
Ese es el mensaje que queremos dar. Bueno, pues ahí está bien claro, para que ustedes también pues puedan asistir. Hay que ir vestidos de blanco, llevar globos, no sé, Juan Carlos, alguna cosita. Pues por ahí miren, más. podemos ir vestidos de como queramos. Lo que sí queremos es que quien se sume a la marcha misionera, vayamos contentos, vayamos felices, vayamos orando, vayamos con nuestra familia, llevemos a nuestros hijos y que demos ejemplo de unidad. Bueno, pues ahí está esta invitación para que ojalá puedan hacer el espacio y nos podamos unir como iglesia diocesana. Bueno, va a ser diocesano lo que es este Rosario Misionero que se hace cada año, y al otro día lo que es el Domum. Bueno, pero que ya para de hoy en 8, primeramente Dios, estaremos hablando de esto, Juan Carlos. Así es, Domingo Mundial de las Misiones. Todos estamos comprometidos con la misión, es decir, llevar a Cristo a nuestros ambientes. Bien, y vamos a darles algunos saludos también que tenemos dentro de lo que es este programa que tenemos para todos ustedes, y que bueno, pues algunos por ahí han mandando lo que son estos saludos para lo que es el canal de Laico a Laico. Y bien, vamos a mencionar algunos de ellos, donde Gina Mendoza manda también saludos y bendiciones. Este hombre también que comparte los programas, que nos habla de Puebla, y que es Salvador Hernández. Saludos también por ahí. Salvador Hernández dice: excelente tema, no alcanzo a ver por ahí. Esto nos habla de hacer de la doctrina social de la iglesia y no estarnos hablando. No alcanzo a ver lo que es este mensaje, pero bueno, mandamos saludos para José González, Mari Beltrán, Ángel Naranjillo, Salvador Hernández, Gina Mendoza, José Guadalupe Lupillo Tinoco y Carmen Martínez, y todos los que por ahí también nos mandan algunos saludos. Estamos al pendiente también por ahí con sus comentarios. Gracias. Algunas palabras, Juan Carlos, que quieras dirigir también por último aquí a toda la gente que nos ve por estos medios de comunicación. Pues que por favor compartan los contenidos de estos programas para que la gente vayamos concientizándonos en la unidad y que vayamos responsabilizándonos de lo que nos toca hacer en nuestra sociedad, especialmente en nuestra familia. Bien, pues gracias, agradecemos a Jorge Gasca, que siempre está al pendiente para llevar a ustedes lo que son estas transmisiones. Y gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes, buenas noches, bendecido fin de semana. Nos vemos. Adiós. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. De laico a laico, compartiendo la fe católica.